Nos hemos acostumbrado a hablar acerca de las expectativas y lo que esperamos para el futuro, sobre todo en esta época histórica que nos impulsa a soñar con esa nueva normalidad y con volver a lo que era costumbre antes de la pandemia y el COVID. Pero quiero preguntarte ahora, ¿cuáles son tus expectativas? Hay tantos memes en redes sociales e internet acerca de la diferencia y el desfasaje entre las expectativas y la realidad. Y por un lado está bueno que hagamos chistes sobre eso, pero por otro lado está bueno que también hagamos una introspección y pensemos acerca de cuáles son nuestras expectativas y si nos duele cuando no se cumplen o no las alcanzamos y cómo podemos hacer para acercar las expectativas y la realidad y ser un poquito más felices. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Podcast Natural. Hablemos sobre expectativas versus realidad. Bienvenidos a mi Podcast Natural. Hoy en día nos hemos acostumbrado a hablar acerca de las expectativas como sociedad. ¿Qué estamos esperando y qué tenemos todos en común a la hora de hablar sobre el futuro? Y como es el caso de la pandemia, todos tenemos expectativas acerca de la vacuna, de volver a esa normalidad, de dejar el barbijo, de poder salir del país, disfrutar otros lugares, volver a las reuniones y eso es lo que salta en casi todos los portales de internet cuando escribo la palabra expectativa. Pero vayamos un poco más profundo, pensemos en nuestros intereses personales que ciertamente se vieron interrumpidos por esta situación mundial, pero que también nos afecta en lo personal. Decir cuáles son mis expectativas y en qué realidad me encuentro para ver si lo que estoy soñando o esperando del futuro y mis acciones conllevarán verdaderamente esa felicidad y llenura personal, interna que espero, o son solamente una ilusión. La definición de expectativa es la esperanza de realizar o conseguir algo, la posibilidad razonable de que algo suceda. Y me encanta porque dice esperanza, y se me viene la frase esta, la esperanza es lo último que se pierde. Como diciendo, podemos perder todo, pero la esperanza, ya si perdiste la esperanza, estás perdido. Algo similar con las expectativas. Cuando uno trabaja sin expectativas, deja de disfrutar tal vez, o no sabe bien el porqué de lo que está haciendo. Las expectativas nos ayudan a ver el futuro, a pensar un poquito más allá de lo que vemos ahora e idealizar una realidad. Ver cómo podemos crecer, tal vez en las expectativas nos vemos más maduros, más grandes, más llenos, felices, etc. Pero tal vez en medio de esa búsqueda de crecimiento y llenura, tendemos a idealizar la futura realidad. Entonces pensamos que cuando lleguemos a esa meta, cuando alcancemos ese sueño, ese trabajo, nos graduemos, concretemos algo que nos ha llevado tiempo, tendemos a pensar que seremos más felices, que nos sentiremos más llenos, más completos, que finalmente podremos disfrutar nuestro día a día y de lo que hacemos y ayudar a otros, y así sucesivamente. Pero está probado por algunos estudios que somos incapaces de prever acertadamente cómo nos sentiremos cuando alcancemos esa meta. En otras palabras, no somos capaces de predecir cómo nos vamos a sentir cuando realmente lleguemos a ese trabajo esperado o a la graduación tan anhelada o a concretar ese proyecto que tantas horas de trabajo nos llevó. Porque nuestra felicidad o nuestro sentimiento de estar completos no pasa solamente porque nuestras expectativas se cumplan o no, pasa por un montón de otros factores. Por ejemplo, se realizó un estudio con un grupo de personas que ganaron la lotería. Y si bien uno diría, ok, cuando gane la lotería, cuando gane toda esa millonada de plata, voy a poder, no sé, vivir en otra casa mejor, tener otro auto mejor, vestir otra ropa nueva todos los días y alcanzar un montón de objetivos tangibles que vienen gracias al dinero, pero que se ha probado por medio de este estudio que cuando las personas alcanzaron ese objetivo de ganar la lotería, su nivel de felicidad no se mantuvo a lo largo del tiempo.
fue más bien algo momentáneo que, por el contrario, en lugar de mantenerse, fue decreciendo con el paso de los días. Entonces surge otra vez la pregunta o la controversia, expectativa versus realidad. Lo que uno espera a que pase y lo que realmente pasa suele ser distinto a lo que esperamos. Entonces veo que tal vez nos concentramos tanto en idealizar el futuro como una utopía y nos perdemos de ver lo que realmente tenemos hoy. Una amiga una vez me dijo, el presente es un regalo. ¿Y en qué parte de la ecuación queda el presente cuando tanto nos concentramos en las expectativas, en los logros futuros, en las metas por alcanzar, en los sueños por llegar, que tal vez nos estamos olvidando del hoy, del acá, el ahora, las personas que te están rodeando en este momento? ¿Estás atento a ello o solamente te concentras en quedarte expectante por lo que viene en lugar de mirar un poco alrededor? Se realizó un estudio a 2 grupos de personas. A ambos se les dio una barrita de chocolate para consumir, solo que a un grupo se le dieron unos mensajes subliminales en el mientras tanto acerca de la salud, la importancia de cuidar nuestro cuerpo, de hacer ejercicio y demás. Al otro grupo, por el contrario, ningún mensaje subliminal, solo se los dejó disfrutar de la barrita de chocolate. La conclusión a la que arribaron luego de este estudio es que quienes habían recibido el mensaje subliminal acerca de la necesidad de ejercicio, el cuidado de las calorías y demás, no pudieron disfrutar el presente, ese momento del chocolate, porque justamente estaban pensando en lo que no tenían y lo que debían hacer luego. En comparación a los otros, que al no recibir ningún mensaje ni estímulo a pensar respecto al tema, pudieron tener un disfrute más prolongado y exclusivo en el chocolate, en el momento presente. Cuando la realidad y las expectativas se separan demasiado, surge el estrés y la decepción frente a la realidad, frente a ver que lo que planeamos en nuestra mente era una utopía y no pudimos alcanzarlo porque, y ahí surgen nuestras explicaciones mentales, porque soy un fracasado, porque no sirvo para esto, porque tal. Y al mismo tiempo la comparación de decir, ay, pero este lo hizo mejor, este también pudo, este otro, mirá, qué capaz. Y tendemos a ver todas las personas que sí lo lograron, que sí llegaron a ese lugar al que queríamos llegar y encontrar lo negativo en nosotros. Que este estudio que te mencioné recién nos sirva de recordatorio y en cierta forma aplicación al día a día. Decir, tengo esta barrita de chocolate que es el presente y tengo un montón de proyectos, planes, sueños, metas por alcanzar en el futuro, que tengo ciertas expectativas que cumplir para conmigo misma, que ese es otro tema muy interesante, cumplir con las expectativas de otras personas, cumplir con mis expectativas y poder disfrutar el camino. Cuando nos centramos en la comparación, en el estrés y la decepción, nos perdemos de ver lo que sí logramos y lo que sí tenemos. Tal vez no llegamos a concretar esa meta, ese proyecto como esperábamos, pero encontramos otras 1000 formas de no hacerlo, de no alcanzarlo. Entonces eso también sirve como parte del proceso de crecimiento y creo maduración de cada uno. Y me gusta cada semana regalarte algunos tips relacionados al tema. Y me pareció interesante porque cuando me puse a investigar un poquito acerca de cómo nivelar las expectativas con la realidad y ver de qué manera mantener vivas las expectativas, me encontré con un montón de tips. Algunos que parecían muy surrealistas y otros que parecían como muy debajo de lo que uno puede realizar. Algunos simples fueron como cambia tu perspectiva, cambia tus tareas, construir nuevas relaciones, crear un nuevo objetivo, cambiar la manera de comunicarte. Como si fuera tan fácil cambiar tu círculo de amigos, cambiar la forma en que hablas, no sé cuál fue otro, cambia tu perspectiva, como si todo fuera muy sencillo. Pero me encontré con 4 que me parecieron las más útiles y aplicables a nuestro día a día y te las quiero compartir. La primera, cuando enfrentes una nueva situación,
pregúntate, ¿qué espero de esto? Cuando estás por entrar a un nuevo proyecto o por enfrentar, una nueva situación, previamente pregúntate a vos mismo, ¿qué espero de esto? ¿Cuáles son mis expectativas respecto a esto? En segundo lugar, pregúntate de dónde vienen esas expectativas y si son realistas. Por un lado, ¿de dónde vienen? ¿Vienen de un medio exterior? ¿Vienen de un impulso por querer parecerme a otro? ¿Vienen de unas expectativas tal vez de padres, tíos, abuelos, amigos, la presión social? ¿O son propias? ¿O son mías? ¿Realmente quiero estar feliz con esto? Y también si son realistas. Si, no sé, quiero volar, bueno, seamos realistas. Quiero llegar a esto, pero para eso voy a seguir esta serie de pasos. Luego voy a ir haciendo esto, me voy a profesionalizar en aquello. Buscar una meta que sea real para que nuestras expectativas no queden tan separadas de la realidad. En tercer lugar, si te frustras porque tus expectativas no cumplieron con la realidad, busca lo positivo de la situación. No te quedes solo con lo negativo, busca ser un poquito optimista y generar ese estilo de vida de aún en las malas circunstancias poder rescatar lo bueno, decir, bueno, esto no salió, pero rescato esto, esto fue lo positivo, y así tal vez las expectativas y la realidad encuentren un punto en el que converger. Y el cuarto punto, no te compares con otros. Un poco lo mencionaba previamente. En los momentos tal vez más bajos de pura realidad y chocarse con esas expectativas sin haberse cumplido, tendemos a mirar a otros y sentirnos peor. Encontrar en redes sociales realidades que tal vez no son verdaderas. Pero justamente las redes sociales nos impulsan a ver cosas perfectas que no son reales. Entonces, no te compares con otros. Saborea tu barrita de chocolate para vos mismo y fíjate cómo compartir ese momento presente, aunque sea de frustración y tal vez un poco de estrés por el porvenir y demás, compartirlo con otros, no te sientas solo y no te compares. Recordá que somos incapaces de predecir cómo realmente nos sentiremos cuando alcancemos aquella meta. Y sobre todo, disfruta el camino. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio de Podcast Natural. Podcast Natural.